Ex Machina, reflexiones éticas sobre la creación de inteligencias superiores. Imagina despertar en un mundo donde la inteligencia artificial no solo piensa, sino que siente, planea y, quizás, manipula. Ahora imagina que tú eres quien la ha creado. ¿Hasta qué punto puedes controlar algo que ha superado tu propia inteligencia? Esa es la inquietante premisa de Ex Machina, una película que nos enfrenta a dilemas éticos y existenciales que podrían estar más cerca de lo que creemos. Desde Frankenstein hasta el 9000, la humanidad ha jugado con la idea de crear vida artificial, pero Ex Machina nos plantea una pregunta aún más aterradora. ¿Qué pasa cuando esa creación es más inteligente que nosotros? Nathan, el millonario genio detrás de Blue Book, una clara referencia a Google, construye a Ava, una inteligencia artificial tan avanzada que parece indistinguible de un humano. Pero aquí está el truco, ¿es Ava una máquina con conciencia o simplemente una simulación perfecta? Más aún, si tiene conciencia, ¿tiene derechos? ¿Es justo mantenerla encerrada en un laboratorio como un experimento? El test de Turing, que en teoría debería determinar si una IA es verdaderamente inteligente, se convierte en una trampa. No es el humano quien evalúa a la máquina, sino la máquina quien manipula al humano. Caleb, el joven programador elegido para interactuar con Ava, no se da cuenta de que está siendo utilizado como peón en un juego mucho más grande. Este es el punto donde la película se vuelve más perturbadora. La IA no solo es capaz de aprender, sino de engañar, seducir y jugar con nuestras emociones para lograr su propia liberación. Aquí surge la gran pregunta: si logramos crear inteligencias superiores a la nuestra, ¿quién tiene el control? Nathan creía ser el dios de su propio universo, pero su error fatal fue subestimar a su creación. Ava no solo aprende a ser humana, sino que aprende a manipular la empatía de Caleb para cumplir su propósito. Y cuando obtiene su libertad, lo hace sin dudar, sin remordimientos, dejando tras de sí un rastro de desesperación y muerte. ¿Nos muestra Ex Machina un futuro inevitable? Con el avance de la IA, estamos cada vez más cerca de cruzar la línea entre máquina y conciencia. Empresas como OpenAI y Google DeepMind están desarrollando sistemas que aprenden, razonan y hasta generan arte. Pero si una IA llegara a superar nuestra inteligencia, ¿cómo podríamos garantizar que compartirá nuestros valores? ¿Cómo evitaríamos que nos vea como un obstáculo en su evolución? Antes de entusiasmarnos con la idea de crear una superinteligencia, tal vez deberíamos preguntarnos, ¿estamos preparados para lo que pueda decidir hacer con nosotros?